de que nosotros podamos salir de nuestra rutina. Miraba yo la vida de Jonás, que es un hombre de Dios, un profeta de Dios. Ahora, si nosotros somos receptores de la palabra de Dios, si nosotros recibimos la palabra de Dios, porque en este aspecto, en este mensaje que traigo ahora, la barca de la vida que nosotros llevamos, si la barca, hermano, es nuestras vidas, si la barca, hermano, nosotros está Jesús en nuestra barca. Por eso leímos aquí en Jonás, la barca es un estilo de vida que nuestra rutina está constantemente todos los días. Porque dice la Biblia que Jonás le dieron una tarea, que fuera a Tarsis, a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Y dice la Biblia, él se fue, le recibió el mensaje de parte de Dios. Pero a veces, hermanos, que el mensaje que él recibió no quería cumplir. Entonces, ahora aquí dice la Biblia que él se fue ahí. Jonás dice, digamos leyendo, dice 3:4, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo el día y predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el más pequeño. Ahora aquí, hermanos, la vida de este hombre empezó a ver, pero sin antes, hermano, lo que dice la Biblia aquí en Jonás 1:3, dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora, este ministro de Dios, Jonás, dice en la Biblia que le dio el mensaje, recibió el mensaje. Ahora la barca, hermano, donde él se abordó el barco, era que iba directamente a Tarsis, no iba al lugar donde el Señor le había dado. Ahora, el mensaje que yo miraba ahí, la vida de Jonás, que él empezó a indagar, a caminar, porque la barca, hermano, es un tipo de nuestra vida. Dice que navega en diferentes direcciones donde lo llevaba el viento. Ahora nosotros nos movemos, debe de ser por el Espíritu Santo, hermano, porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora, si vamos a ver más adelante que si Cristo va en mi barca, que si Cristo está conmigo y me conduce, hermano, vamos a ver las tormentas que el enemigo levanta o permitido por Dios, para ver dónde está nuestra confianza, para ver dónde está nuestro caminar en Dios. Porque aquí la barca, hermano, lo llevaba a Jonás. Y dice la Biblia que Jonás, según el diccionario, Jonás significa paloma. O sea, es el significado de Jonás, paloma. ¿Qué quiere decir ese? Que paloma sabemos que es figura del Espíritu Santo. Dios le habló para realizar una tarea, un plan de parte de Dios. Pero Jonás, hermano, se endureció un poco su corazón. Se endureció un poquito su corazón, cambió la rutina de Dios, o no el privilegio que Dios le había dado. Cambió para hacer la rutina, cayó en una rutina, una religión, una religiosidad, Jonás. Pero si usted mira aquí conmigo, Jonás 1:5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios. Mire, y había un grupo de personas en esa barca donde iban paseando. Ese grupo de personas tenían su religión, cada uno de ellos. Porque ahí dice la Biblia, cada uno de ellos clamaban a su Dios. Porque lo que estaba sucediendo en ese momento, hermano, por causa de un ministro que no estaba bien delante de Dios, está a causa de un profeta que es Jonás, que se levantó una tormenta, no por el enemigo,
porque Dios le había levantado esa tormenta. Mire, hermano, y Jonás bien sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Ahora nosotros, hermanos, bien sabemos que a veces desobedecemos a Dios. Pero hermano, Dios ya nos llamó, pero a veces nosotros nos acomodamos, o yo me acomodo en mi rutina, en mi religiosidad. Pero hoy en día vamos a salir de esa religiosidad, vamos a salir de esa rutina, así como le sucedió a Jonás. Hermano, Jonás era un hombre de Dios, buscaba a Dios. Mire, hermano, cuando él iba, lo que decía, lo que hablaba, era verdad. Pero Jonás estuvo en esa religiosidad en medio de los que estaban ahí. Pero hermano, y si usted mire conmigo en el 1:5 de Jonás, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios, y luego echaron al mar los seres que habían en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, hermano, a veces nosotros, o a veces yo, cuando hay una tormenta, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad en mi vida, a veces nos dormimos espiritualmente. Porque Jonás se durmió y sabía que había una tormenta. Porque, hermano, cuando hay una tormenta, no van a dejar creer usted que la barca se estaba en bonanza. Se movía para acá y para allá. Pero Jonás se durmió, se acomodó. Pareciera, hermano, que el problema lo hace dormir a uno. Porque parece que el problema lo hace sentir más. Se durmió más porque lo estaban llevando para acá, para allá. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, miremos, porque Jonás empezó a ver cómo Dios le empezó a tocar su vida, y la gente que estaban ahí, la gente, hermanos, se empezaron a sentirse mal, porque ellos se hundía la barca, porque aquí dice que se estaban hundiendo, pero ellos clamaron a su Dios, pero más no respondieron los dioses que tenían esa gente. Pero el mensaje es, hermano, Dios permitió, se endureció el corazón de Jonás, no llevó la dirección de Dios, él llevó su dirección, llevó su rutina, llevó su religiosidad. Pero ahora, si usted mire conmigo en el 6, y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Mire, ahora esa gente empezaron a ver el Dios que tenía Jonás. Y ahora, a veces nosotros, el Señor nos permite que nos sacude un poco para salirnos, para recapacitarnos, que si de veras que somos hijos de Dios o nos seguimos igual. Porque aquí Jonás, hermano, llegó el capitán de la barca, dice que lo fue a despertar. ¿Cómo es posible que estás durmiendo, no sentís la tormenta, que nos estamos hundiendo, que nos estamos ahogando? A veces así nos sucede, hermano, que tal vez hay un problemita, que en ese problema tan pequeño nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando. Y ahora el Señor manda a alguien ahí que lo fuera a despertar. Y dice aquí, que aquí perecemos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Mire, hermano, Jonás sabía, yo me imagino, hermano, Jonás se reía por dentro. ¿Cómo es posible que? Porque, hermano, era un hijo de Dios, sabía lo que estaba sucediendo. Pero ahí se levantó Jonás. Y ahí le dijeron en el 8, entonces le dijeron, 1:8 de Jonás, le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? La primera pregunta que le hicieron a Jonás. ¿Cuál es tu oficio? ¿En qué trabajas? Ahora, hermano, si viniera o el Espíritu Santo nos dice hoy: ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Y Jonás, la respuesta es: yo soy profeta de Dios, aquí está mi credencial. Soy boca de Dios aquí en la tierra. Pero ¿por qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí?
Por culpa tuya estamos sufriendo aquí. Mire, hermano, y le preguntaron, y la respuesta de Jonás, usted mire conmigo, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Mire, hermano, la pregunta de esa gente religiosa que estaban ahí, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Ahora, hermano, ¿usted sabe a dónde viene? ¿De dónde viene usted? Va a decir de alguien, oh, yo vengo de Guatemala, o venga de Nayarit, yo venga de no sé de qué parte de México. Pero ahora nosotros estuvimos en el cielo, de allá venimos y vamos de regreso, porque aquí dice, ¿y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Ahora nosotros venimos del cielo, ¿y para dónde vamos? De regreso a la casa grande, a la casa del cielo, donde salimos un día. Den un aplauso al Señor, gloria a Dios, para que se vaya el sueño de una vez. Aleluya. Ahora, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y miren la pregunta que le hicieron. ¿A dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Cuál es tu tierra? En otras palabras, ¿qué es tu alma? ¿Qué hay en tu alma? Mire, hermano, ¿qué es lo que hay en nuestra tierra? Porque nuestra tierra, hermano, ya se sembró la buena semilla, que es nuestra alma. Ahora, ¿cuál es lo que hay en tu corazón? Le dijeron a Jonás. ¿De qué linaje? ¿De dónde vienes? Y la respuesta de él, hermano, está en el 10. Y los hombres se atemorizaron y eran de gran manera y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Porque ellos sabían que huían de la presencia del Señor, por lo cual que Él les había declarado. Ahora Él dice, una versión dice, yo soy hebreo, yo soy un hijo de Dios. Ahora usted le pregunta, ¿quién es usted? No está preguntando su nombre, no cómo se llama, ¿quién es usted? Y usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué función tienes en el reino de Dios? Porque, hermano, cada uno vimos ayer que tenemos función de parte de Dios, nos llamó el Señor. ¿Cuál es nuestra función en el reino de Dios aquí en la tierra? Pero a veces, hermano, la rutina de este día, o en esta vida, en esta tierra, a veces, hermano, nos absorbe el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, hermano, nos quiere opacar nuestra visión. Por eso le preguntan a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Y él, yo soy hebreo, yo el Señor soy profeta de Dios. Yo tengo un mensaje para una ciudad, pero se acomodó. Se fue a meter hasta el rincón de la barca. Pero ahora, miremos cómo Dios empezó a sacar de ahí. Entonces Jonás se estaba despertando en su religiosidad, en su acomodamiento, en su rutina. Por eso se levantó. Ahora se levantó. Pero la tormenta, hermano, y dice la Biblia, usted sabe la historia, cuando esas personas lo agarraron a Jonás, lo tiraron a la profunda de la mar, y dice la Biblia que hubo un pez grande, un monstruo marino lo tragó, y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches el corazón en el vientre de ese pez. Ahora, y él ahí clamó. ¿Usted cree que allí se durmió Jonás? No, ahí no se durmió, ahí se murió. Ahí dice la Biblia que murió. En su espíritu clamó, en su alma clamó. Y dice la Biblia, le ordenó otra vez ese pez grande, lo sacó, lo vomitó en la orilla de la playa de Santa Mónica. Pero, hermano, ahí se salió, Jonás recapacitó. Ahora nosotros, hermano, a veces el Señor nos tiene que sacudir algo para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, hermano, ese hombre, y dice la Biblia que fue el predicador, el evangelista más exitoso de toda la tierra, porque en esa ciudad era grande, dice que tenían que recorrer por 3 días. Ahora, dice que habitaban 120,000 personas en esa ciudad. Ahora nosotros, el Señor nos tiene que recapacitar si nosotros estamos en esa barca o estamos en esa rutina de la vida, nos dormimos espiritualmente. Porque Jonás, si le sucedió a Jonás, que era un profeta de Dios, nos puede suceder a nosotros.
Amén. Pero ahora, hermano, el mensaje nos trae el Señor de que nosotros vamos a recapacitar. Pero sigamos viendo que usted dice, mire aquí en el 1:11. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embrevecería más y más. O sea que el mar dice que se agitaba más, se levantaba más las olas. Pero ahora dice, él dijo, y les dijo, tomadme y lánzame al mar, y el mar se calmará en torno nuestro, pues yo sé por qué mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás reconocía por qué venía la tempestad sobre esa barca. Ahora nosotros, ¿a quién vamos a acudir cuando se surjan los problemas en nuestra barca? Porque ahora nosotros, nuestra barca, ¿quién está en su barca? Jesucristo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante otros pasajes, hermano, cuando el Señor estuvo con sus discípulos en la barca. Ahora, el mensaje es, hermano, que el Señor permite eso para que se rompieran la barca, para que se rompieran las rutinas, se rompieran los moldes espirituales que a veces nos atan. Pero ahora Él se rompió, se tiró. ¿Por qué? Porque Él reconoció su error. Pero miren lo que sigue diciendo en el 15. Y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Mire, el mensaje es esta, porque si Jonás no es casualidad que se fue a dormir, era un plan de Dios, porque Dios endurece corazón y suaviza corazón. Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, aquí dice que Jonás, ahora la gente que estaban en esa rutina, en esa religiosidad, porque tenían sus dioses, ¿qué hizo Dios? Dice que en gran manera entró un temor y reconocieron a Dios como el único Dios verdadero. Y dice la Biblia que ellos hicieron voto, hicieron sacrificio, o sea, hicieron ofrendas y empezaron a reconocer al glorioso Dios que nosotros tenemos. Entonces ahora el plan de Dios, hermano, rompió los moldes, la religiosidad en ese grupo de personas. Porque si lo miramos de esa manera, había un grupo de personas, tal vez habían diferentes religiones en esa barca, porque cada uno tenía sus dioses. Pero el único que tenía el verdadero Dios, ¿quién era? Jonás. ¿Pero por qué? Porque tenía que enseñarle a ese grupo de gente que estaban ahí que existe un solo Dios, y rompió los moldes, y ahora ellos reconocieron al Señor, ya se salieron de la rutina, se salieron de la religiosidad, ahora reconocieron un solo Dios verdadero. Es el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros, hermano, o yo anduve buscando tal vez otros dioses, atrás de otros dioses. Ahora nos llamó, me llamó, ahora estamos sirviendo a un Dios verdadero. Amén. Den un aplauso al Señor, al Dios verdadero. Y ese va a romper moldes en nosotros hoy, rutinas que tal vez sin sentir hemos caído. Pero entonces se rompió todos los moldes. Ahora, cuando vino Jesús a esta tierra, miremos aquí en Mateo 4:22. Mateo 4:22, cuando vino Jesús en esta tierra, en su ministerio, empezó a caminar y empezó a llamar gente. Miren lo que dice aquí 4:22 de Mateo. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Miremos en el 21 para entender lo que quiere decir aquí. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca, con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire, hermano, toda la gente que estaban en su trabajo, en su rutina diaria, en su lo que estaban haciendo. Pero cuando Jesús llega, hermano, a veces nos tiene que romper nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y nos tiene que ubicar la dirección donde debemos de ir. Y aquí, hermano, había un grupo aquí está hablando sus discípulos,
estaban remendando sus redes, estaban en la barca. Y Jesús llegó y sígueme. Dice que al instante no preguntaron quién eres tú, no, le siguieron a Jesús. Ahora nosotros, hermano, como hijo de Dios, mire, hermano, no sé qué practicaba usted o qué practicaba yo, o qué hacía yo antes de conocer a Jesús. A veces estamos practicando algún pecado, estamos haciendo tal vez un negocio malo, pero cuando llegó Jesús a nuestras vidas, rompió ese molde, rompió esa rutina. Ahora le seguimos a Jesús, porque aquí dice la Biblia, al instante corrieron detrás de Jesús. Mire, hermano, ahora que Jesús los llamó, ahora dicen dejando todo. Ahora, ¿qué dejó usted o qué dejé yo para seguir a Jesús? Y va a decir, no, hermano, yo dejé casa, yo dejé familia, yo dejé todo. No, hermano, está hablando de nuestra vida espiritual. ¿Qué dejamos? ¿Qué área de nuestra vida hemos dejado? ¿Qué rutinas, qué religiosidad que dejamos? Y seguir a Jesús. Porque Jesús, hermano, es dador de vida. No es una religión, es una vida. Rompió los moldes. Amén. Entonces, ahora si sigamos viendo en el 23, 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en su sinagoga, proclamando el evangelio del reino. Ahora, la enseñanza que yo entiendo aquí, yo sé que usted va a entender más ahí, que usted en su caso lo mira. El punto que dice aquí, dice que cuando los llamó, pues se bajaron de la barca, de la rutina, del sistema de su vida que llevaban estos hombres. Ahora dice la Biblia que empezó a enseñar qué debe de hacer, qué deben de caminar. Mire lo que empezó a enseñar nuestro amado Jesús a estos hombres. En el 23 dice, empezó a Jesús por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Dice, proclamando el evangelio del reino. Dice que ¿qué es el evangelio? Son buenas noticias. Y dice aquí, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Cuando habla de enfermedad, está hablando físicamente. Cuando hablo de dolencia, está hablando del dolor en el alma. Entonces son dos cosas diferentes. Y el Señor, hermano, les empezó a decir de qué es lo que debían de hacer, qué es lo que debían de practicar. Le empezó a enseñar, dice que empezó a enseñar a sus discípulos, proclamando el reino de Dios, las buenas noticias del evangelio, sanando enfermedades de los cuerpos, dolencia en el alma. Había liberación de demonios, porque usted lee ahí más abajo, en el 23, en el 24, y se extendió su fama por toda Siria. Traía a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, mire, en el 24, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Ahora dice en el 25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Capadocia, de Cápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Ahora el Señor empezó a enseñar, pero hermano, esa enseñanza no se quedó solamente en pura enseñanza, calidad de enseñanza. Y estos hombres de Dios empezaron a practicar, porque hermanos, nos han enseñado una religión, una religiosidad, que solo de adorar al Señor. Pero Él empezó a enseñar a liberar las almas que habían demoniados, que habían todo en esa comarca. Pero miremos lo que sigue diciendo, porque hermanos, si Jesús está con Mateo más adelantito, 8:23. Mateo 8:23. Si lo tiene, me dice un amén, porque estamos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora, miren los contrastes de Jonás y de Jesús. Dice que Jonás se durmió y Jesús también. ¿Y qué mensaje vamos a sacar ahí? ¿Cómo vamos a entender ese pasaje? Yo sé que usted le ilumina el Señor, tal vez lo va a entender mejor que yo. Pero mire, hermano, primero que vimos ahí, el Señor le empezó a enseñar cómo liberar, cómo reprender los demonios de los cuerpos que estaban poseídos,
sanar enfermos, enseñaba. Pero ahora el Señor se sube con ellos en la barca y se durmió. Ahora se durmió Jesús. Ahora, yo la enseñanza, el mensaje que yo entiendo allí, que yo recibo allí de parte de Dios, para ver si han aprendido la lección que les había enseñado, para ver si ellos podían actuar, que si todavía salieran de la rutina. Y Él se hizo el dormido, hermano, para ver dónde estaban, porque allí más abajo les empezó a exhortar. Miremos, porque no me miren así con ojos muy abiertos. Miren lo que dice aquí, en que estamos leyendo, en el 23, 8:23. Miren lo que dice en el 24. De pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Mire la respuesta de Jesús, y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué se asustan por esas cositas? ¿No es lo que se enseñó la otra vez allá en el otro lado del Jordán? Que se había levantado una tormenta, habían enfermedades, habían potestades. Y ahora ustedes, otra vez aquí. Entonces dice, entonces se levantó y reprendió los vientos, al mar sobrevino una gran bonanza. Ahora, hermano, Jesús les empezó a enseñar otra vez, les empezó a recalcar: ¿cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cuándo van a poder ejercer el poder que ustedes les he dado? Nosotros, hermano, usted tiene poder en su vida, en sus manos, en su ser. Debemos de actuar, debemos de practicar los poderes que el Señor nos ha regalado por su misericordia. Pero ahora aquí Jesús se durmió, pero no crea que se haya dormido. Jesús, hermanos, tenía una comunión con el Padre. Se comunicó con su Padre, porque, hermano, él tal vez su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu, su alma estaba conectado. Y hermanos, y estos discípulos se fueron ayúdanos. Ahora, a veces nosotros, hermano, Cristo está en nosotros, Jesús está en nosotros. Cuando vienen los problemas, a veces nos encerramos en nuestros problemas y de último recordamos que somos hijos de Dios. Por último acudimos a Él. Oh, si yo soy hijo del Señor, empezamos a despertar a Cristo en nuestro corazón. Señor, ¿por qué ahorita estoy recapacitando? ¿Y por qué no hace rato hubiera reprendido ese demonio que me está molestando? Hermano, es de que tenemos que reprender todo eso, porque Él se levantó y reprendió la potestad. Y dice la Biblia aquí de que se volvió una gran bonanza. Hubo calma. Pero miren lo que sigue diciendo. Había enseñanza. Si tenían fe, porque ahora usted tiene fe. Ahora si nosotros tenemos fe, debemos de practicar. Dice, los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? Que aún los vientos. No, mire, hermano, cuando yo fui a buscar qué quiere decir vientos, no eran vientos, aire así, no, que son espíritus, son potestades que se habían levantado contra ellos. Pero, hermano, a veces no entendemos nosotros los enigmas o los paradojas del Señor, porque estaban ahí Jesús metido en la barca. Porque si estaba el Hijo de Dios ahí, no hubiera pasado nada. Por eso la pregunta nos entra en nosotros hoy en día, hermanos: si soy hijo de Dios, ¿por qué me suceden estas cosas? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa a mí eso? Miren, los que no son hijos, son inconversos, les va bien, no se enferman, tienen dinero, y nosotros buscando, trabajando, así que las 24 horas, y no hay modo que levantamos cabeza. Pero, hermano, tenemos que aplicar fe. Porque aquí dice la Biblia: ¿dónde está la fe que les he enseñado, que les he transmitido? Dice Jesús. Por eso, hermano, nosotros debemos de entender de que nuestra fe debe de crecer. Hombres de poca fe estarán dormidos. Ahora, si Cristo está en nuestra barca, está actuando en nosotros. Depende de nosotros si dejamos que actúe Dios en nosotros. Porque Jonás, hermano, era boca de Dios. Usted es boca de Dios.
o prestamos nuestra boca a otras creaciones? Hermano, cuando murmuramos, ¿a quién estamos prestando nuestra boquita? Hermano, usted lo puede sacar su conclusión. Pero los hombres de Dios cruzaron grandes hazañas. Ellos se caminaron con Dios. Ahora, lo que quiere Dios hoy en día es de tener experiencia con Él. Tener una experiencia, hermano. Usted como hijo de Dios debe tener experiencia con Dios, según cómo está su barca. Porque dice aquí en el 28, cuando llegó al otro lado, la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Mire, Jesús iba en la barca, dice que pasaran al otro lado, lugar de los Gadarenos, los de Gadara que estaban ahí. Dice que salieron 2 hombres, 2 personajes al encuentro que estaban endemoniados, estaban poseídos. Y hermano, si Jesús está con nosotros en nuestra barca, vayamos a donde vayamos, se levantan espíritus inmundos, demonios contra nosotros, pero si Jesús va delante de nosotros, hermano, mire hermano, los espíritus inmundos conocieron al Hijo de Dios y le dijeron, ahí dice más abajo, Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Por qué vienes antes de tiempo? Ellos sabían su tiempo. Pero hermano, y Jesús le dijo, y todavía le pidieron permiso, danos permiso para meter en esos cerditos, esos marranitos. Y hermano, mire hermano, los marranitos no resistieron esos espíritus malos. Se corrieron al agua, se ahogaron ahí. Pero miremos, llegó a romper, hermano, cadenas, los que estaban endemoniados, a liberar los que estaban azotados. Entonces, ahora el espíritus inmundos se fueron de ahí, azotados. Por eso, hermano, a veces nosotros hay influencia en nosotros. No lo voy a decir que están poseídos, no. Son dardos que tira el enemigo, son espíritus que nos visita para ver si hay un receptor. Mire, hermano, si encuentro un receptor, como sabemos por la palabra que nos han enseñado, no de noche a la mañana cae uno en un pecado. Hay un proceso. Pero si nosotros, hermanos, dejamos algo, recibir ese dardo, porque hermano, porque dice la Biblia que el primer estado de ese hombre va a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque el primer estado del hombre solo tenía un espíritu de error. Pero si se dice que se fue ese espíritu y regresó, encontró la casa barrida, limpia, dice se trajo a 7 peores. Por eso, hermano, nosotros no debemos de abrir portillos, hermano, nuestro vallado esté seguro delante de Dios. Porque estos hombres que estaban poseídos, se quedaron liberados. Mire, hermano, cuando esas personas se quedaron liberadas, por eso, hermano, que si salimos de esa rutina de nuestra barca, debe de haber sobrenaturalidades en nuestras vidas. Debe haber poder sobre nosotros. Debe de haber, hermano, caminar con experiencia de parte de Dios. Porque los discípulos, hermano, no se quedaron igual. Ahora sigamos, miremos otra barca. En el Mateo 14, 26. Ahí más adelante, Mateo 14, 26. Ahí el Señor les empezó a enseñar otra vez cómo deben de caminar delante de Él. 14, 26. Gloria a Dios. Dice, y los discípulos, o miremos del 25, y la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Mire, hermano, me ponía yo a reír por dentro de mí. Los que estaban en la barca eran los discípulos de Jesús. Allí no había una mujer, habían solo hombres. Imagínese, hermano, un grupo de hombres gritando. Sí, es lo que dice ahí. Empezaron a gritar. ¿Cómo? Vamos a separar los hombres aquí de este lado. Y que empiecen a gritar. Hermano, pegaban gritos. ¿Pero por qué? Porque les faltaba discernimiento.
que era Jesús que caminaba sobre el mar. Por eso, y ahora, de eso, hermano, que caminó, y había uno que era valiente, les quitó el cero de ahí. Si usted mire conmigo, en el 26, está en el 27, dice, empezaron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole, Pedro le dijo, Señor, si tú eres, tú mándame que vaya a ti sobre las aguas. La palabra dice, mándame que yo vaya a caminar sobre las aguas. Y hermano, cuando yo entiendo ahí, mándame que yo camine sobre las aguas. Había una autoridad. En ese momento Pedro concedió su voluntad al Señor. Mándame, te doy mi voluntad, que yo puedo caminar sobre las aguas. Y yo entiendo ahí, hermano, no dice la Biblia, pero por el Espíritu yo entiendo que el Señor le mandó un ángel, o le mandó a preparar el agua sobre donde caminaba Pedro. Y caminó, no dice la Biblia cuánto tiempo caminó. Imagínese, hermano, dice que a distancia lo vieron, porque si lo vieron de cerca a Jesús, lo hubieran reconocido, pero lo vieron de lejos. Pero ahora dice, si eres tú, deja que yo camine. Hagamos un momento de esa donde está el ventilador, al otro extremo. Ahí estaba la barca y estaba Jesús del otro lado. ¿Cuánto caminaría Pedro desde allá hasta acá? Caminó sobre el agua. Mire, hermano, porque si hubiera sido uno de nosotros caminando sobre el agua, hermano, los facebookeros esos hubieran llenado, hermano, fuera la noticia del último día. Hermano, ahí mira aquel hermano de San Bernardino caminó sobre el agua. Hermano, quedaría en la historia. Pero hermano, Pedro fue humilde. Pero ahora vamos a ver la sobrenaturalidad que sucedió con Pedro. Porque Pedro, dice la Biblia, era un pescador de peces. Era un hombre especial, sería en nuestros tiempos, era un salvavidas de la playa. Pero dice que ya acercándose y llegando a Jesús, se le vino una ola grande, dice que se hundió. ¿Cómo se va a hundir un hombre que es salvavidas? Que era un hombre que sabe nadar dice que desde su niñez empezó a nadar. ¿Cómo por muy fuerte que sea el agua, podría sobrevivir, o nadar? Pero no, eran potestades, hermano, eran espíritus inmundos que se habían levantado. Ahora en ese momento, hermano, el Señor todavía le había enseñado la fe, le había enseñado a reprender. Pero en ese momento se olvidó Pedro lo que tenía que hacer, no hizo nada. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Señor, auxíliame, sálvame, porque perezco. Por eso, hermano, hoy en día que si nosotros estamos en esas condiciones, hay problemas grandes que llegan a nuestra vida. Tal vez no sabemos qué hacer, solo clamemos al Señor, auxíliame, Señor, porque perezco. Aunque usted sabe la situación, sabe de cómo de actuar, no es de saber, solo de pedir auxilio, Señor, ayúdame en esta situación, porque de aquí no salgo. Porque, hermano, el Señor, dice la Biblia, extendió su mano. Oh, Pedro, ¿por qué te asustas? Porque aquí dice, en el 29, dice 14, 29, y le dijo, ven, descendiéndose Pedro de la barca. Ahora, cuando habla de descendiéndose de la barca, a mí me enseñaba eso el Señor. Salió de la barca, salió de la rutina donde estaban los religiosos ahí, los 11 discípulos que estaban ahí en la barca. Se bajó Pedro de la barca, dejó la religión, dejó la rutina y caminó con Jesús sobrenaturalmente. Ahora nosotros, hermanos, debemos de dejar nuestra rutina, nuestra religión, nuestra religiosidad, como veníamos practicando. Hagamos algo sobrenatural, extraordinariamente. Porque lo que hizo Pedro, solo Jesús lo estaba haciendo. Y ninguno de los discípulos, de los compañeros, hermanos, que había hecho, a pesar de que Juan era un hombre, amaba más a Dios, o Dios amaba más a Juan, pero no lo hizo. Y Pedro sí. Hermano, y Pedro era el más malo, el más aventajado.
se chocaba con lo que hacía. Pero él actuó, fue audaz y le dijo que manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro dejó la barca, dejó todo y caminó con el Señor. Si creemos al Señor, mire lo que dice en el 29. Desciende Pedro sobre la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero si lo dejamos solo ahí, pero dice en el 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe. Entonces aquí otra vez Pedro no pasó la prueba, otra vez su fe menguó. Entonces hay milagros, hay prodigios en Dios. Debemos de creer en Dios para que sucedan las sobrenaturalidades. Porque si no hay sobrenaturalidades en nuestra vida diaria, vamos a caer en una religiosidad, vamos a caer en una rutina. Porque el milagro más grande, hermano, que hizo Dios en su vida es que usted ya no es igual. Que de ayer, que antes de ayer, antes de venir a los pies de Cristo, usted ya no es igual. Pero ahora experimentó la sobrenaturalidad con nuestro amado Jesucristo. Ahora, había otro hombre que también naufragó, sufrió hambre, sufrió pestilencia, todo. Miremos aquí lo que dice en Hechos 27:7. Hechos 27:7. Aquí está hablando del apóstol Pablo, a pesar de un siervo de Dios. 27:7. Un siervo de Dios que él buscó intimar con su amado Jesucristo. Dice: después de navegar lentamente por muchos días, de llegar con dificultad frente a Anidón, pues el viento nos permitió avanzar más, navegando al abrigo de Creta frente a Salmón. Aquí, hermano, el apóstol Pablo iba de viaje, pero hermano, él se fue porque tenía que comparecer delante de un rey, le tenía que ir a testificar. Pero dice que se desató una tormenta sobre la barca. Una barca, habían potestades violentos. Y el apóstol Pablo que estaba ahí, pero ese hombre sí tenía discernimiento de Dios, conocían los planes de Dios, porque tenía una comunión con Dios. Pero él estaba en la barca. Dios permitió que se salvaran de la tormenta. Pero dice la Biblia, si usted sigue leyendo conmigo en el 27:8 de Hechos, y costeándole con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. En el 9 dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Mira aquí, hermano, el apóstol Pablo, estaban ayunando forzosamente, porque se había acabado la comida, ya había pasado todo. En el 10 dice: diciéndose: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicios graves, pérdidas, y no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Mire, hermano, llegó el punto el apóstol Pablo que él dijo que no vamos a llegar con vida allá. Se va a romper el cargamento, se va a echar a perder el cargamento, se va a romper la barca, la nave que nosotros donde vamos se va a romper, no va a llegar a su destino. Mire, hermano, y eso sucedió. Se perdió el cargamento, el viaje se echó a perder. Pero el Señor visitó a Pablo en una noche. Un ángel del Señor bajó, le empezó a decir: Pablo, ten ánimo, ustedes no van a perder la vida. La barca sí se va a destruir. Entonces el mensaje, hermano, que yo entiendo ahí que el Señor me daba,
era de que la barca, hermano, era la rutina de la vida de este grupo de personas también. Se rompió la rutina, se rompió el molde, se rompió la religiosidad. Cuando el apóstol Pablo empezó a testificar de que había un Dios verdadero, de que había un Dios que daba vida, que los iba a salvar, hermano, dice también, ellos creyeron en el Señor. Entonces, hermano, donde Dios manda un mensajero, donde Dios permite que sucedan las cosas, hermano, es para el bien de los hijos de Dios. Para testificar de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios vivo que nos da la vida. Pero la tormenta, hermano, permitido por Dios. Permitió el Señor la tormenta para demostrar su poder. Y dice que se rompió la nave. Y hermano, el apóstol Pablo una vez más llegó a su destino. Por eso, hermano, nosotros como nave, cuando nos navegamos en este mundo, el mar, hermano, el mar de la vida, el mar del sistema de este mundo, que debemos de tener, hermano, nuestros pies bien firmes. Hermano, si el apóstol Pablo, dice la Biblia, entró la duda que iban a llegar sin vida. Ahora nosotros, hermano, en estas alturas, puede que nos alcance la muerte o puede que venga el Señor antes de que nosotros partimos de esta tierra. Hermano, tenemos que tener la seguridad, la certeza, hermano, de que Dios nos va a levantar, sea con vida, sea por muerte. Hermano, tenemos que tener la convicción, porque el apóstol Pablo perdió las esperanzas que iba a llegar con vida. Pero hermano, nosotros, muchos hombres de Dios han testificado de que iban a ver al Señor vivo. Hasta el apóstol Pablo decía. Pero llegó el momento en la vida de él de que perdió las esperanzas, que iba a levantarse con vida. Pero ya pasó todo eso, hermano, porque el Señor, el que nos ha prometido a nosotros las promesas, hermano, de que vamos a llegar un día allá arriba. No sé cómo va a llegar usted, no sé cómo voy a llegar yo, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Sea con nuestro cuerpo ya tiesecitos, pero Él nos va a inyectar su vida y nosotros nos va a levantar. Pero sea con vida, hermano, nos va a transformar. No vaya a pensar se va a ir como está. Yo sé que es hermoso todo, pero hermano, tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros. Debe haber empacarnos bien empacaditos. Porque así como está, hermano, no hay forma que nos pasemos de este techo. Sí vamos a pasar, pero tenemos que ir por otro lado. Amén. Pero es necesario, hermano, de que salgamos de esa rutina, que bajemos de la barca. O que si Cristo va en nuestra barca, debemos de despertar en los momentos difíciles. Porque, hermano, la tormenta está allí, a la orden del día. Hermano, los espíritus inmundos están allí para acecharnos. Pero gracias a Dios, hermano, el que va con nosotros es poderoso, va venciendo todas las batallas. Porque ellos vieron a Jesús, se asustaron, era un fantasma. Hermano, mira, hermano, si Jesús estaba con ellos un día antes y ya lo vieron como un fantasma. Hermano, nosotros que nos quiere el mundo, los espíritus inmundos nos quieren atacar. Pero ahora que nuestra barca debe estar Cristo. Si está Cristo en la barca, hermano, solo despiértelo. Cuando hay problemas grandes, cuando hay dificultades grandes, y Él nos va a levantar. Amén. Entonces ese es el mensaje, hermano, que usted debemos de salir de nuestra rutina, de nuestra religiosidad. Si Jesús, hermano, cuando vino en la tierra, habían fariseos, saduceos, muy llenos de religión, pero Él no vino a formar una religión, Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, dice la Biblia. Entonces la vida que nosotros llevamos debe tener experiencias con Dios. Yo sé que usted tiene experiencia con Dios, no me lo cuente, pero usted tiene experiencia con Dios. Por hermano, tal vez el Señor les ha hablado de un milagro, de una enfermedad, de un accidente, de cosas que nos suceden, hermano. Debe caminar con el Señor. Porque la vida de esos hombres que miramos a Pedro, hermano, Pedro lo negó al Señor 3 veces, pero caminó sobre el agua. Eso no lo va a hacer, no le va a quitar el Señor. Tú caminaste sobre el agua, ¿me vas a negar 3 veces? No. El Señor está para ayudarnos. Le extendió la mano a Pedro, no nos va a extender la mano a nosotros. Usted ya no ha negado a Cristo, ni lo va a negar.
Amén, eso esperamos. Que nosotros no nos quiten la fe. Porque la fe, hermano, va a ser probada. Si Jesús mismo los probó la fe de esos hombres, los que estaban en la barca, hasta mismo Pedro le dijo: oh Pedro, hombre de poca fe. Todos tenemos fe, una medida, pero está en nosotros si ha crecido nuestra fe o ha menguado. Ahora el Señor dice que lo poquito que tengamos debemos de subir para que crezca nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Incline su rostro. Voy a pedir a los músicos que puedan subir. Vamos a ministrar esa palabra. Que se vaya toda rutina de nosotros, toda religiosidad. Pero mire, hermano, los religiosos a veces caen mal, porque ellos solo empiezan a invocar, en decir las mismas palabrerías y tener una imagen enfrente, porque eso es lo que sucedió en la vida de Jonás. En esa barca estaba lleno de gente ahí, cada uno tenía sus dioses, pero ellos empezaron a invocar, a clamar a sus dioses, ninguno lo respondió. Por eso, hermano, el Señor nos muestra aquí de que nosotros debemos de salir de nuestra rutina, de nuestra religiosidad. Busquemos a Jesús, el dador de vida. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Tu palabra, Señor, fue expuesta, oh Dios. Ayúdanos a practicar, Señor, lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Que nuestra fe, Señor, deba de crecer en ti, oh Dios. Que salgamos toda rutina, todo acomodamiento, toda religiosidad. Que nuestra barca pueda ser roto, pueda ser quebrantado. Que sea quebrantado esa rutina, esa religiosidad de nosotros. Que podamos caminar contigo, Señor, porque caminaste con tus discípulos. Enseñaste cómo deben de caminar, cómo deben de actuar en los momentos difíciles, en las enfermedades, las potestades que se levantan, Señor. Nos has dado autoridad, Dios mío, para reprenderlos, a liberar las almas, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, capacítanos cada día, Señor. Aumenta nuestra fe, Cristo de la gloria. Llénanos de tu amor, de tu poder. Queremos tener experiencias contigo, oh Dios. Queremos caminar, Señor, lo sobrenatural. La vida del Espíritu, Señor, queremos practicar en esta tierra para demostrar al mundo, Señor, que tú existes, que tú eres un Dios verdadero, que tú estás sentado en tu trono, Señor. Testificar a las potestades que en ti hay poder, en ti hay sanidad. En el nombre de Jesús, los espíritus inmundos se tienen que ir de nosotros. Dardos del enemigo que nos tira todos los días. Potestades que se levantan contra los hijos de Dios. Recibe autoridad de parte de Dios hoy. Porque los espíritus inmundos nos quieren molestar día con día. Por la autoridad del Señor que les ha entregado, levanta sus manos para reprender todo espíritu inmundo, demonios que quieren atacar al Hijo de Dios. No va a poder, porque el que está con nosotros es poderoso. Él venció la misma muerte. Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas. Llena, Señor, de tus hijos, de tu autoridad, de tu poder. Que podamos discernir.